vamos a hablar de anatomía. Ok, aquí tienen lo que es un tobillo. Pueden ver que está conformado por la tibia y por el peroné. Donde la tibia y el peroné se unen, existe este solapamiento de ambos huesos. Eso se conoce como la sindesmosis, ¿de acuerdo? La articulación que se forma con el astrágalo se conoce como la mortaja. Así como cuando enterraban en la antigüedad a la gente y le ponían aquí la caja, acuérdense que centraban bien la cabeza para que quedara centrada en el sarcófago. Lo mismo sucede con el astrágalo, el cual es el hueso que estaba justamente por debajo de la tibia y del peroné. Este está perfectamente bien centrado entre ambos huesos, ¿ok? A ver, vamos a poder ver lo que es el túnel del tarso, que se encuentra lateral detrás del peroné, donde vamos a tener nervio, arteria, vena y el flexor de la planta del pie pasando por ahí. Luego en la región anterior tenemos que es el nervio pedio, el cual es pues bastante sensible. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos infiltraciones o maniobras sobre el tobillo, porque se lastima fácilmente y es el que va a dar el dolor cuando hay esguinces de tobillo. Ahora aquí tenemos todos los nervios. Podemos ver en el peroné que hay un ligamento peroneo astragalino anterior, medio y posterior. Son los tres, marqué con 1, 2, 3. Aquí del otro lado, en la tibia, tenemos el ligamento deltoideo, tiene forma de delta, que es la letra griega, ¿sí? O sea, un triángulo. Y tiene porciones anteriores, medias y posteriores. Ahí está marcada más la media. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a quitar los nervios para poder observar mejor lo que es la estructura. Ahí, como pueden ver, los ligamentos básicos del tobillo. Y si retiramos y vemos la relación de los huesos, pueden ver que hay una relación equidistante de 0.2 milímetros a 5 milímetros en la mortaja. Y esto lo da esos ligamentos de la sindesmosis, que es el tibio-peroneo anterior, tibio-peroneo medio y tibio-peroneo posterior. Estos, como están por dentro entre los huesos, es muy difícil verlos. Aquí en el modelo podemos ver el anterior y el posterior al girar en 3D, ¿sí? Pero en medio pues no lo vamos a poder ver. Además se pueden agregar otros dos más, de los cuales hablaré más adelante. Y bueno, el pie, aprovecho para mencionar que pues por debajo de los músculos, antes de la grasa, tenemos este ligamento que llamamos la fascia plantar. Hablaremos de fracturas de tobillo entonces. Entonces la unión entre la tibia y el peroneo no debe de ser mayor a 10 milímetros. El espacio tibio-peroneo transparente, es decir, que se alcanza a ver a través de él, no debe de ser mayor a 5 milímetros. Y la inclinación astragalina, a diferencia de su anchura, si es mayor a 2 milímetros, esto es patológico. Acuérdense lo que les habla de la mortaja. En la proyección lateral, pues ves la cúpula del astrágalo, donde se apoya la tibia, y esta debe de centrarse justo debajo de la tibia y debe ser congruente con el plafón de la tibia. Vaya la redundancia. Pueden identificarse fracturas de la tuberosidad tibial posterior, lo cual se conoce como fractura de Cotton, y la dirección de la lesión peronea. Pueden identificarse fracturas por avulsión del astrágalo en la cápsula anterior también. Y listo. La proyección de mortaja es cuando ves en AP el tobillo. Sí, se toma de pie con 15 a 20 grados de rotación interna para comenzar el eje intermalleolar y así poder ver la unión, si mi cabeza es el astrágalo, con la tibia y el peroné. Esta unión tiene que ser perfectamente simétrica, no así, sino simétrica, ¿ok? El espacio medial transparente, si es mayor a 4 milímetros, es patológico. Entonces la sindesmosis, como podemos ver, está hecha por la tibia y el peroné. Van a ver en la sindesmosis que hay un ligamento tibio-peroneo anterior, tibio-peroneo medio y tibio-peroneo posterior.
El tibio peroneo medio es casi imposible de ver, pero se encuentra justo en medio, ahí donde vemos la unión, donde la tibia y el peroné se aproximan más, ¿ok? Luego, algunos autores comentan que la sindesmosis no son 3, sino 5 ligamentos, agregan la membrana interósea y el ligamento tibio peroneo transverso, ¿ok? Son 2 ligamentos extra que se pueden agregar a la sindesmosis. Cuando tenemos una vista medial del tobillo, van a poder contemplar las fibras del ligamento deltoideo, donde van a ver tibios astragalinas anteriores, medias y posteriores. Y algunos otros ligamentos que son muy importantes, como el ligamento calcáneo navicular, ¿sí? Que todo esto le da la estabilidad y la angulación correcta a tu articulación del tobillo. Y este ligamento es muy importante que te lo sepas, porque aquí es en donde se dan todos los esguinces que vas a ver en urgencias. Vas a ver el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino medio y el ligamento peroneo calcáneo, o le puedes llamar posterior, ¿ok? El peroneo astragalino posterior está por encima de Entonces, como pueden ver, estos 3 ligamentos van a generar, cuando tenemos un esguince de tobillo, lo que lo diferencia. Al palpar, siempre acuérdense de palpar de posterior a anterior. Empiecen palpando donde no duele, porque si empiezas palpando donde duele, el paciente después va a decir que todo le duele. En cambio, si empiezas por donde no duele, puedes lograr diferenciar si alguno de estos ligamentos está dañado o no. Entonces, aquí están las mediciones que tanto les van a estar pidiendo en la residencia. Número 1, el espacio tibio-peroneo, o AB, es la línea que se genera mediante la cortical medial del peroneo con la cortical lateral de la tibia. Esta línea no debe de medir más de 2 milímetros. Luego está el espacio medial transparente de la mortaja. Este espacio medial transparente, recuerden que tiene que ser equidistante en todo el espacio en la relación articular entre la tibia y el astrágalo, ¿ok? Y la inclinación del astrágalo, que bueno, hay autores que la miden y dicen que esto mide 8 grados. Pues puedes decir de 2 a 8 grados. Y si mides el punto más bajo de la estiloides tibial con la estiloides del peroneo, esta te va a dar una inclinación de 40 grados normalmente. De 24 a 40 grados, pero bueno, déjalo en 40, es más fácil de recordar. Entonces aquí podemos ver lo que estamos platicando, la medición angular, como les dije, de 8 grados. ¿Sí? Y luego, si diferencias este ángulo de 8 grados con la línea intermalleolar o de estiloides a estiloides, esto te va a dar en perpendicular un ángulo de 75 a 87 grados. Estas son las mediciones. Se le conoce como ángulo astrágalo-crural, ¿sí? Y la línea se conoce como intermalleolar. Y bueno, tienes tu horizonte, que es dado por el plafón tibial. De las fracturas, pues la clasificación de Weber es la que van a usar de batalla. Weber A, ¿sí? Donde nada más tienes una fractura de la estiloides del peroné, ¿sí? O del malleolo lateral. La B, donde va a estar involucrada la sindesmosis. Esto puede ser que el trazo empiece desde arriba y baje, o sea, no importa dónde empieza, sino que involucre o no a la sindesmosis. Esto determina si es quirúrgico o no. Acuérdense que si es una A, puedes manejarla con yeso y generalmente va a estar bien. Digo, en pacientes de escasos recursos es lo ideal. Ahora, en pacientes que sí se puedan operar o si estás en una institución que te da chance de operar, pues métele aquí un tornillito, logra compresión, porque siempre que logres que el fragmento tenga una consolidación de como le decimos,
Hay de primera intención y de segunda intención. Si lo logras de primera intención es mucho mejor. Y la Weber C, que sería por arriba de la sindesmosis. Los esguinces, vamos a tener grado 1, 2 y 3. El grado 1 es una lesión de menos del 50% del grueso del ligamento. Y como platicamos, los ligamentos peroneos astragalinos son los que se lastiman y el peroneo astragalino anterior es el que más se lastima de todos. De grado 2 es más del 50% la lesión del ligamento y en un 75%, de 50 a 75%, y pueden lesionarse hasta 2 de los ligamentos, de los 3 ligamentos que conforman los ligamentos laterales del tobillo. Y el grado 3 es cuando hay una lesión del 75 a 99% y existe una inestabilidad articular, o se conoce como lesión completa cuando ya es grado 4. Aquí tenemos un tobillo, ¿sí? Entonces aquí está el ligamento peroneo astragalino anterior. Ahí está, si quieren acercarlo y verlo. Como ven, es grueso. Si se lastima el 50% o más del 50%. ¿Sí me explico? Muy bien. Muy bien. Entonces yo creo que ese video explica mucho sobre los diferentes mecanismos de acción y las diferentes fracturas. Las maniobras clínicas, pues acuérdense, vamos a tener la observación, vas a ver el edema, el enrojecimiento contra la equimosis. Luego se palpa el tobillo y donde no le duele, a donde sí le duele, como les dije anteriormente. Y por último, la maniobra de cajón. La maniobra de cajón, tomas por un lado la pierna del paciente, por el otro el calcáneo y vas a jalar hacia ti, ¿sí? Y empujar también hacia atrás. Cajón anterior, cajón posterior. Esto mide la estabilidad del tobillo. Cuando tienes ya diagnosticado tu paciente, si no es quirúrgico, aclaro, si no es quirúrgico, o sea, no tiene fractura expuesta, no tiene inestabilidad, el paciente está respondiendo adecuadamente, entonces vas a utilizar férulas. La férula indicada para un esguince de tobillo es la suropodálica, ¿ok? Esta, como saben, se hace por debajo de la cabeza del peroné y da la vuelta por debajo del pie hasta la base de los dedos, dejando los dedos apoyados sobre la férula para que el paciente pueda caminar con ella. Eso si la haces de yeso o de fibra de vidrio. Cuando el paciente tiene recursos, puede comprarse una férula suropodálica o la famosa bota de Robocop, ¿sí? O bota Walker. Esto es para esguinces de grado 2 y grado 3. Y las férulas deportivas para esguinces grado 1, que son los más frecuentes, son como la que está aquí con el zapatito. Se utiliza con tenis, o sea, puedes utilizar con calzado. Yo recomiendo tenis porque es amplio, es cómodo y el paciente no se lastima. Estas férulas funcionan perfecto, se utilizan 4 semanas, de 4 a 6 semanas. La luxación de tobillo o tobillo flotante, recuerden que siempre es quirúrgico, por más que les digan otra cosa, hay que reparar esos ligamentos. Incluso a veces hay que poner clavitos. Entonces, fracturas. Un yeso, siempre que es fractura, yeso. Si es esguince, férula. No vayan a ponerle férulas a las fracturas, por piedad. Eso no se debe de hacer. Entonces, fractura, yeso. Un yeso suropodálico. Utiliza la fibra de vidrio. Yo la recomiendo, es más ligera. El paciente puede respirar más su piel. Da menos comezón. Las complicaciones son, como te diré, menores. Ahora recuerden, cuando pongas un yeso es al llegue, nunca lo aprieten. O sea, el paciente debe sentirlo cómodo, como si fuera un calcetín. No debe sentirse apretado. Si se siente apretado puedes ocasionar un síndrome compartimental y no quieres eso, créemelo. Si es quirúrgico, igual. Si ya operaste el tobillo, muchos doctores ponen encima de su cirugía un yeso. Yo creo que no es necesario. Aquí ya si operaste, sí puedes utilizar una de las férulas de las que ya platicamos. Recuerden, estamos hablando de tobillo, entonces es suropodálico. Aquí tenemos un ejemplo de un yeso suropodálico. No es necesario ponerle la cobertura a la patela, como aparece ahí. Yo le digo la cobertura de soldado griego. Eso no es necesario. Puede estar por debajo de la patela y llegar hasta el pie. Y recuerden que se utilizan vendas
de 15 centímetros, pero punto número 1. Si tienes estoquinete es una mala traducción al español de stocking en inglés o de media en inglés. Esta la pones y luego encima le vas a poner una guata y luego vas a poner el yeso. La mayoría de los pacientes en urgencias en México no hay estoquinete, entonces le pones la guata natural sobre la pierna, nada más checa que esté más o menos limpia, que no le dejes tierra adentro, y luego tus vendas de yeso de 15 centímetros. La fibra de vidrio, ahora sí, aquí es forzoso poner el estoquinete y luego encima la guata sintética, que es como algodón pero sintético, y se utilizan vendas de medida del 4. Acuérdense que el yeso, la fibra de vidrio, como viene con medidas americanas, viene en inches o pulgadas, entonces va a ser de 4 pulgadas, 4. Los quirúrgicos, ¿quiénes son? Pues son las fracturas expuestas, las fracturas Weber B, que sean inestables, las fracturas Weber C, siempre debes de operarlas. He visto muchas cosas a lo largo de mi vida, pero la teoría dice, la literatura, que deben de operarse, porque son las más inestables. Las lesiones de sindesmosis, recuerden que ya hablamos de muchas formas de diagnosticarlas. Y también puedes utilizar ultrasonido, también puedes utilizar resonancia magnética si tus recursos lo permiten. Pero primero tus radiografías y tus mediciones. Esas son buenas, bonitas y baratas. Aquí tenemos la técnica quirúrgica. Entonces se ve cómo se abre la piel, se abren los tejidos. Ponemos nuestra pinza de campo o pinza de reducción en el peroné, lo unimos. Vamos a poner placas de tipo tercio de caña. ¿De cuántos orificios? Pues depende del largo del trazo de la fractura. El primer tornillo siempre se va a poner proximal a la fractura y proximal a la cabeza del paciente. ¿Ok? Nos va a dar estabilidad casi inmediata de la fractura. Luego el siguiente tornillo proximal a la fractura, pero distal del paciente. Y dejamos un orificio para poder poner un tornillo que sea a través del trazo de la fractura, ¿sí? Transfracturario. Vamos a buscar hacer la técnica de compresión de tornillo, ¿sí? Ya saben que esto es metiendo una broca un poquito más gruesa en una broca más delgadita, la de 3.5 y luego la de 2.7 para meter tus tornillos y finalmente pones todos los demás tornillos. Muy bien, al concluir la cirugía, ¿qué es lo que sigue? Es un vendaje de Jones, un vendaje algodonoso que se utiliza por 24 horas, un vendaje compresivo, ¿sí? Su férula suropodálica. Con el vendaje de Jones no es necesaria la férula, esta la pones después, o si la tienes de las férulas de plástico disponibles, pues puedes reforzar tu Jones para que sea más estable. Y normalmente damos de alta al paciente después de la cirugía. En los hospitales públicos, bueno, pues a veces se operan y se esperan 24 horas hasta el pase de visita para su alta. En la consulta externa, una vez que das de alta al paciente, le das cita en 7 días para curarle la herida, le quitas el Jones antes de que se vaya y le pones su férula suropodálica. Por piedad, no los den de alta con Jones, porque van a ser flictenas en toda la piel y además no ayuda nada al pronóstico. El retiro de puntos se hace en 15 días. Tienes que tomar radiografías cada 2 semanas para corroborar la consolidación y forzosamente a las 4 semanas. O sea, es cada 2, pero de a fuerza, de acuerdo a la GPC, a las 4. El apoyo inicial es con muletas, ¿sí? El paciente, pues en lo que consolida, o sea, se ayuda con las muletas para caminar. Y cuando ya veas que empieza a consolidar, le dices, empieza a poner la puntita del pie. Y luego un poco más. Y va bajando el pie conforme va pasando el tiempo. Luego, al tolerar completamente, le quitas una muleta. O sea, cuando ya apoya el pie completo, le quitas una muleta para forzarlo a apoyar más el pie. Y su rehabilitación física y fisioterapia por 6 semanas. Así es como debe manejarse, colegas. Aquí les agrego 2 estudios de revisión clínica, los más actualizados para que ustedes puedan revisarlos. Y verán que todo lo que acabamos de platicar sobre la revisión clínica, sobre todo las maniobras y el manejo, no ha cambiado en los últimos años. Espero que hayan disfrutado este video.
Por favor, dale like y sígueme.